El día 20 de noviembre de 2020, ¿vale? Estaba fuera de mi casa fumando con mis dos niños, ellos comiendo unas galletas, y en ese momento pasan dos policías, guardia urbana, ¿vale? Se van a subir a su coche, y en ese momento, cuando se suben a su coche, se vuelven a bajar, ¿sabes? Como que yo marchaban y se vuelven a bajar. Yo estaba fumando y en ese momento se acercan a mí, ¿vale? Preguntándome por qué no tenía la mascarilla puesta. Y mi niño le dice, ¿y tú qué? ¿Sabes? Porque él venía con la mascarilla bajada, entonces, claro, él se puso chulo. Estábamos en la fila cuando llegaron la policía y en un momento de confusión nos acercamos, yo incluso me quedé un poco fuera y perdí a mi pareja de vista. Van picar la porta suposadament quatre Mossos d'Esquadra que anaven de paisà, ¿no? Es que me cogió de una manera brutal, que me arrastró y puso los pies sobre mi pecho, le pegó un puñetazo en el ojo. Mis hijos empezaron a gritar, a chillar. De hecho, luego salieron mis otros dos hijos. El policía le agredió a mis hijos también, de 10 y 11 años. A mi niña de 15 le pegó una patada en una parte que estaba operada. Y bueno, ahí hubo una trifulca muy grande, la agresión demasiado, que ya está todo en un video, que hay cosas que no, en el momento no puedo seguir recordando. Al abrir la puerta e ir a identificarnos, pues lo primero que me encontré fue eso, 3 golpes de porra extensible en mi ojo. Entonces quise acercarme a ayudarla y bueno, recibí 3 golpes de porra en la cara. En ese momento fue el impulso de acercarme y recibí 3 golpes, total, que al final fui la primera persona que entró al hospital aquel día, 1 de octubre. Yo cuando veo a un policía yo no los puedo verlo, yo me pongo muy nerviosa, yo no los puedo ver. Los veo y es que no puedo. Ellos a mí me dejaron muy destruida. Pues imagínate, ¿no? Lo que puede suponer que te saque un ojo, supuestamente un defensor de la ley, ¿no? Me afectó, sobre todo a nivel personal, bastante porque por primera vez en mi vida, yo creo, sentí miedo ante otras personas, sobre todo personas grandes, cosa que no me había pasado en mi vida. Sentía como un cierto miedo a salir a la calle, a ser reconocida por cualquier policía. Vivo una tensión. Antes de extirpar el ojo, esa tensión la tenía en el ojo perdido. Ahora no, ahora la tengo en mi cerebro. El ámbito laboral me ha afectado un montón, porque ellos se han metido con el tema de la documentación. Justo tenía una renovación, que ellos han puesto ahí su mano, y todavía no he podido renovar por este tema. Y de hecho no tengo trabajo ni nada por esta situación. Me ha afectado en el ámbito tanto como a mí y a mis hijos, porque mis hijos dependen de mí. A mí se me extirpó el ojo, yo llevo una prótesis ocular. Mi ojo izquierdo no existe. Al no existir, yo a lo que me dedicaba no me puedo dedicar. Tuve que estar encerrada durante varios días sin poder ir a trabajar porque yo trabajo con niños y lógicamente mi aspecto no era para poderlo mostrar, ¿no?, en la calle. La policía, se ve que tiene mucho poder, al creerse que tienen una placa encima, abusan. Él hizo esto porque sabía muy bien de dónde venía y qué estaba haciendo. Yo, si abro una puerta en una casa,
y te sacan un ojo, pues creo que tú, al ser policía, no estás haciendo las cosas bien, ¿no? Ahora, si tú llevas muchos años haciendo esas cosas y nadie te dice nada, los jueces te tapan. La justicia es una, para mí, lo que sí es la injusticia. Está claro que lo que ha sucedido ha sido una cosa para mí muy injusta. Seguramente yo no la había vivido a nivel personal. Y cuando personalizas una experiencia de injusticia, pues lógicamente te cambia en cuanto a que sabes la profundidad de lo que puede afectar a la persona una experiencia así. El proceso judicial lo tiene el juez en sus manos para que llegue el tiempo y poder archivar el caso, para no poder juzgar a estos dos policías. La esperanza, que ya no sé si es así, pero la esperanza de que esta persona que me golpeó no vuelva a ser, de que pueda reconocerse si fue él, si fue su cap o quien haya sido quien ordenó esta acción contra la población civil y la esperanza de que no vuelvan a ser.